En la antigua Babilonia, el poderoso rey Nabucodonosor reinaba sobre un vasto imperio, conocido por su riqueza, su poderío militar y sus imponentes estructuras. Babilonia, la ciudad de Nabucodonosor, era un lugar de grandeza, rodeada de altos muros y famosos jardines colgantes. El rey era temido y respetado, y su palabra era ley en todo el imperio. Sin embargo, a pesar de su poder, Nabucodonosor experimentó una profunda inquietud en su corazón. Una noche, el rey tuvo un sueño que lo llenó de un terror inexplicable. Aunque Nabucodonosor no podía recordar todos los detalles de la visión, sentía que el sueño contenía un mensaje importante, una advertencia o un secreto sobre su reinado y su futuro. Despertó sobresaltado, con el sueño aún resonando en su mente, y ordenó que todos los sabios, magos y adivinos del reino se presentaran ante él para interpretar la visión. Pronto, la sala del trono se llena de astrólogos, encantadores, adivinos y caldeos, todos con la esperanza de satisfacer al rey y obtener su favor. Nabucodonosor les explicó su situación, no recordaba el sueño en su totalidad, pero sabía que era importante y exigía que lo interpretaran. Los magos y adivinos, perplejos, le respondieron: «Oh, rey, vive para siempre. Cuéntanos el sueño, y nosotros atrevemos la interpretación». Sin embargo, el rey, frustrado por la vaguedad del recuerdo, les hizo una petición imposible: no solo debían interpretar el sueño, sino también decirle cuál había sido el sueño. Al escuchar esto, los sabios se quedaron sin palabras. Nunca antes se les había pedido algo tan imposible. Uno de ellos, en representación de los demás, se atrevió a responder: «No hay hombre en la tierra que pueda declarar el sueño del rey. Ningún rey, príncipe ni señor ha pedido cosa semejante a ningún mago, adivino o caldeo. Lo que el rey exige es difícil, y no hay nadie que pueda declararlo delante del rey, salvo los dioses, cuya morada no es con los hombres». La respuesta de los sabios no hizo más que enfurecer a Nabucodonosor. El rey, indignado por lo que percibía como una falta de habilidad y lealtad, ordenó que todos los sabios de Babilonia fueran ejecutados. La noticia de esta sentencia se extendió rápidamente por la ciudad, y el pánico se apoderó de los sabios y sus familias. Entre los condenados estaba un joven judío llamado Daniel, quien había sido llevado cautivo a Babilonia junto con otros jóvenes de Jerusalén y había sido formado en las artes y ciencias babilónicas. Al escuchar la noticia, Daniel se presentó ante Arioc, el capitán de la guardia del rey, y le preguntó por qué el decreto del rey era tan severo. Arioc le explicó la situación, y Daniel, mostrando valentía y fe, le pidió al capitán que le concediera tiempo para hablar con el rey. Confiado en que Dios le revelaría el significado del sueño, Daniel solicitó audiencia con Nabucodonosor. El rey accedió a la petición de Daniel, y el joven profeta, lleno de esperanza, regresó a su hogar y convocó a sus amigos Sadrac, Mesac y Abed-Negó. Juntos, oraron y pidieron a Dios misericordia para que les revele el misterio del sueño del rey y les permita salvar sus vidas y las de los demás sabios de Babilonia. En su oración, Daniel demostró una fe inquebrantable, confiando en que Dios podía hacer lo que ningún ser humano era capaz de lograr. Aquella noche, mientras Daniel dormía, Dios le reveló el sueño y su interpretación en una visión. Al despertar, Daniel elevó una oración de gratitud, diciendo: «Bendito sea el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, y pone reyes, da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz». Con esta seguridad, Daniel se presentó nuevamente ante Arioc y le pidió que lo llevara ante el rey, prometiendo que le revelaría el sueño y su significado. Arioc, ansioso por salvar a los sabios y cumplir con el mandato del rey, lo condujo de inmediato ante Nabucodonosor. Al estar frente al rey, Daniel habló con respeto y humildad, reconociendo que no era por su propio poder que podía interpretar el sueño, sino por la sabiduría que Dios le había revelado. Nabucodonosor lo observaba con expectación, su mente aún llena de inquietud, mientras Daniel comenzaba a hablar. Con serenidad, el joven profeta le dijo al rey: «El secreto que el rey demanda, ni sabios, ni adivinos, ni magos, ni astrólogos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días». A continuación, Daniel procedió a narrar el sueño. Ya a medida que hablaba, Nabucodonosor reconoció las imágenes y los detalles que había visto en su visión nocturna. En el sueño,
el rey había visto una gran estatua, majestuosa e imponente. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, y los pies, una mezcla de hierro y barro cocido. Mientras Nabucodonosor contemplaba la estatua, una piedra se desprendió sin la intervención de manos humanas y tocando los pies de la estatua, destruyéndola por completo. Luego, la piedra se convirtió en una montaña que llenó toda la tierra. El rostro del rey reflejaba asombro al escuchar a Daniel describir su sueño con una precisión que solo alguien con conocimiento divino podría tener. Con un sentido renovado de respeto y una mezcla de curiosidad y temor, Nabucodonosor esperaba que Daniel le revelara el significado de la visión. La interpretación que Daniel estaba a punto de compartir no solo respondería a la inquietud del rey, sino que también tendría un mensaje profundo para el futuro del reino y de la humanidad. Después de haber descrito el sueño de Nabucodonosor con total precisión, Daniel continuó con la interpretación, transmitiendo al rey el significado detrás de cada elemento de la estatua. Nabucodonosor, absorto, escuchaba con una mezcla de asombro y ansiedad, pues percibía que aquel sueño contenía un mensaje trascendental, no solo para él, sino también para su reino y para la historia de la humanidad. Daniel le explicó al rey: «Tú, oh rey, eres rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino, el poder, la fortaleza y la majestad. Y dondequiera que habitan los hijos de los hombres, las bestias del campo y las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todos ellos. Tú eres aquella cabeza de oro». Las palabras de Daniel confirmaron a Nabucodonosor que Babilonia, representada por la cabeza de oro, era el reino más poderoso y glorioso de su tiempo. El oro simbolizaba la riqueza, la grandeza y la autoridad de Babilonia bajo el reinado de Nabucodonosor, el cual era incomparable entre los reinos de la tierra. Sin embargo, Daniel continuó: «Después de ti, se levantará otro reino, inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra». Estas palabras marcaron el comienzo de una serie de predicciones sobre el destino de los imperios que surgirían tras la caída de Babilonia. El segundo reino, representado por el pecho y los brazos de plata, simbolizaba el imperio medo-persa, que eventualmente conquistaría Babilonia. Aunque sería un imperio fuerte, no alcanzaría el esplendor de Babilonia. El tercer reino, de bronce, simbolizaba el imperio griego, que, bajo el liderazgo de Alejandro Magno, se extendería por vastos territorios y dominaría gran parte del mundo conocido. Daniel continuó su interpretación, explicando que tras estos reinos surgiría un cuarto reino, representado por las piernas de hierro. Este reino sería más fuerte que los anteriores, y como el hierro, aplastaría y desmenuzaría todo a su paso. Este cuarto reino era el Imperio Romano, conocido por su poder militar y su capacidad de conquistar y algunas naciones. Sin embargo, a pesar de su fuerza, este reino también tendría debilidades, representadas por los pies de hierro mezclados con barro. Daniel explicó que los pies de la estatua, compuestos de hierro y barro, simbolizaban la inestabilidad y la división de este último reino, que, aunque fuerte, no sería cohesivo ni perdurable. La mezcla de materiales significaba que el reino no estaría completamente unido, sino fragmentado, con partes fuertes y débiles. Finalmente, Daniel habló de la piedra que se desprendió sin la intervención de manos humanas, la cual tocó los pies de la estatua y la destruyó por completo. Con una voz firme, Daniel explicó: «En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, ni será dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre». Esta piedra, que se convirtió en una gran montaña y llenó toda la tierra, representaba el reino de Dios, que establecería un dominio eterno e inquebrantable, superando y reemplazando a todos los reinos de los hombres. Al escuchar estas palabras, Nabucodonosor comprendió que su reino y todos los que vendrían después de él eran temporales y que, al final, el único reino que perduraría sería el de Dios. Daniel le había revelado un plan divino, una visión del futuro en la cual los imperios humanos, por más grandiosos y poderosos que fueron, eventualmente serían reemplazados por el reino de Dios, un reino eterno que no tendría fin. La interpretación del sueño era una advertencia, pero también un recordatorio de que el poder y la soberanía última pertenecen a Dios. Con humildad, Daniel finalizó diciendo: «El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en el porvenir. Y el sueño es verdadero, y fiel su interpretación». Al escuchar esto, Nabucodonosor se postró ante Daniel, reconociendo que el Dios de Daniel era el Dios verdadero,
el único que podía revelar misterios y predicciones tan poderosas. El rey, impresionado por la sabiduría y la fe de Daniel, honró al joven profeta y le otorgó grandes riquezas, elevándolo a una posición de autoridad en el reino. A su pedido, también colocó a los amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abed-Negó, en cargos de importancia, dándoles el control de varias provincias de Babilonia. La interpretación de Daniel no solo trajo paz al corazón de Nabucodonosor, sino que también dejó una profunda impresión en el rey, quien, aunque poderoso, comprendió que su reino estaba sujeto a la voluntad de Dios. A partir de aquel día, Nabucodonosor reconoció la soberanía del Dios de Israel y la grandeza de su poder, y aunque eventualmente volvería a olvidar esta lección, aquel sueño y su interpretación siempre permanecerían en su memoria. Para Daniel, esta experiencia fue un testimonio de la fidelidad de Dios y de su poder para revelar misterios a aquellos que le buscan con sinceridad. Daniel no solo había salvado su propia vida y la de los demás sabios, sino que también había dado a conocer a todo el reino de Babilonia el poder de su Dios. La profecía que había revelado no solo describía el destino de los imperios futuros, sino que también anunciaba la llegada de un reino eterno, un reino que estaría basado en la justicia y en la verdad y que no sería comparable a ningún otro reino humano. Reflexión para la vida diaria. La historia del sueño de Nabucodonosor y la interpretación de Daniel nos recuerda que todos los reinos, riquezas y poderes de este mundo son temporales. Aunque el hombre pueda construir imperios y alcanzar grandes logros, al final, el único reino que permanece es el de Dios. Así como Nabucodonosor fue confrontado con la realidad de que su poder era pasajero, nosotros también somos llamados a recordar que nuestras vidas están en manos de Dios y que Él tiene un plan eterno, mucho más grande de lo que podemos imaginar. Nuestra esperanza no debe estar en las cosas temporales, sino en el reino de Dios, el único que jamás será destruido.